experimentos y que lamentablemente no vamos a poder poner en práctica todos estos conceptos, todo este conocimiento, porque no lo tenemos todavía, no tenemos un experimento, que digo, no tenemos formalmente la materia de laboratorio todavía en esta parte de nuestro estudio. En primer semestre sí hay, en primer semestre justamente el laboratorio de física, podrán ir allá poniendo alguno de estos conceptos a prueba, pero por el momento no tanto. Entonces, más bien es para que tengan claro la diferencia entre los distintos conceptos y que poco a poco se vaya yendo a la idea de que es así como se debe trabajar en la formulación de nuevos conceptos, en la verificación que ya se ha ido probando. Entonces, como parte de los conceptos que debemos manejar, ya sea que estemos en el experimento o estemos en el aula de clases, por ejemplo, tenemos que manejar cierta terminología, entre la cual se encuentra sobre todo la palabra cantidad. Cuando nosotros hablamos de cantidad, generalmente se nos viene a la mente algo que es un poco más numérico. Entonces, cantidad como que asociamos con un número, pero en este caso no es a lo que nos vamos a referir. De forma académica, la forma mucho más definida de referirnos a una cantidad es sobre un tipo de fenómeno. Cuando nosotros hablamos de una cantidad, el 4 no es una cantidad, el 57 tampoco. Una cantidad es, por ejemplo, la longitud. Una cantidad es algo que podemos medir, el fenómeno, el nombre de ese algo que podemos medir. Y estas cantidades vienen divididas en dos. Pueden ser cantidades fundamentales o pueden ser cantidades derivadas. Y más o menos tenemos que irnos por el nombre para intentar ver de qué se tratan cada una de estas. Cuando hablamos de cantidades fundamentales, estamos hablando de las principales, las que no podemos medir en función de otras cantidades, las que solamente hacen referencia a sí mismas. Por ejemplo, si nosotros queremos medir una longitud, no podemos expresar esa longitud en función de un tiempo, no podemos expresar esa longitud en función de la masa. Si queremos medir una longitud, únicamente tendremos que referirnos a longitud para hacerlo. Lo mismo con la masa, lo mismo con el tiempo, lo mismo con la cantidad de materia, lo mismo con la cantidad luminosa. Son unidades, son cantidades, son fenómenos, los cuales solamente se expresan en función de sí mismos. Más o menos como una pequeñísima analogía que podríamos hacer respecto a los números primos. Recuerden que son los números primos los que solamente son divisibles para sí mismos y para la unidad. Aquí mismo, ¿qué son las cantidades fundamentales? Las que únicamente podemos definir en función de sí mismas. En cambio, ¿qué son las derivadas? Es lo contrario, son todas aquellas que nosotros vamos obteniendo al relacionar las cantidades fundamentales. Entonces, si ya teníamos por un lado la distancia y por otro lado el tiempo, dos cantidades fundamentales diferentes, si las relacionamos, ¿qué podríamos obtener? La velocidad. Si es que a eso le agregamos alguna otra cantidad, vamos a ir formando un montón de otras cantidades derivadas. Pero las cantidades derivadas, recuerden, son la relación de dos o más cantidades fundamentales. Estas sí dependen de algún otro tipo de cantidad para poder ser definidas. Entonces, ¿cuáles serían las cantidades fundamentales o algunas de las que podríamos nombrar? Existen unas cuantas más. Estas tal vez son las principales dentro de física. Longitud, masa y tiempo son las que más nos vamos a enfocar porque son las que vamos a utilizar por ahora. Pero también existe la temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Recuerden, la cantidad es el tipo del fenómeno, es el nombre de lo que nosotros podemos medir. No es el resultado de una medición, no es un valor numérico. En cambio, bueno, todavía no le pongo mucha atención a los otros elementos de la tabla, al menos por el momento tenemos que tener claro lo que es una cantidad. Y en cuanto a las cantidades derivadas, ahí sí tenemos una gran cantidad de posibilidades, sí tenemos muchísimas cantidades. Unas cuantas para poner el ejemplo, tendríamos estas de aquí. Entonces, cuando relacionamos longitud y longitud, estaríamos hablando ya de la cantidad derivada área. Cuando la relacionamos 3 veces, estamos hablando de un volumen. Cuando relacionamos la masa con el volumen, ya tenemos la densidad. Entonces ahí vamos armando todas nuestras distintas cantidades y vamos viendo también cómo están conformadas en función de las fundamentales. Entonces, algo muy importante, todas las cantidades derivadas, recuerden que pueden ser
formadas a partir de la relación de las fundamentales. Y eso más o menos es lo que tenemos expresado aquí en la dimensión. Pero bueno, analicémoslo un poquito más a fondo. Tenemos aquí entonces estos tres términos que son los que tenemos que tener completamente claros y completamente diferenciados cuando hablamos de esta parte de cantidades y medición. Una cantidad, como ya íbamos diciendo, es el tipo del fenómeno, es lo que nosotros podemos medir, el nombre de lo que estamos analizando. En cambio, si es que nosotros ya queremos tener algún resultado numérico, ¿cómo le llamamos al resultado de una medición? Es magnitud. ¿Cómo están conformadas las magnitudes? Necesariamente son algún valor numérico acompañado de alguna unidad de medición. Un valor por sí solo no es una magnitud. Si yo les digo 34, eso es un número, eso no es una magnitud. Si yo les digo, por poner un número cualquiera, el 42, el 42 simplemente es otro número, no es una magnitud. ¿Qué sería entonces una magnitud? Por ejemplo, 10.4 centímetros, 57.8 pascales. Eso ya son magnitudes. Están el número acompañado de alguna unidad de medición. Y por último tenemos la dimensión. Este no llegaremos a ocuparlo tanto. Cantidad y magnitud sí hablamos frecuentemente de eso, incluso en clases, mucho más en un laboratorio. Las dimensiones no tanto, pero sí tenemos que tener la idea de qué son. Entonces, la dimensión simplemente es la expresión de la cantidad que nosotros tenemos en función de las cantidades fundamentales, es decir, cómo estamos armando esta cantidad derivada o cualquier tipo de cantidad, simplemente cómo está conformada en función de las fundamentales. Veamos ejemplos justamente de esto. Tenemos otra tablita. Aquí tenemos mezcladas algunas cantidades fundamentales, otras derivadas. Y, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de longitud, de masa, de tiempo, que obviamente sabemos que tienen distintas unidades de medida, que son las unidades, nada más son patrones de comparación. Cuando nosotros queremos medir la longitud en metros, lo que hacemos es comparar la cantidad, comparar el objeto, el tipo de medición que queremos hacer con un metro y vemos cuántos alcanzan dentro de esa medida. Un ejemplo entonces de magnitud utilizando la unidad metros sería 10 metros. Lo mismo con los otros dos. Si nosotros queremos medir la cantidad masa, un ejemplo del resultado de una medición de masa es 2 kilogramos, utilizando el Sistema Internacional de Unidades. Lo mismo el tiempo, 30 segundos, por ejemplo, es una magnitud de la cantidad tiempo. Ahora, ¿cómo expresamos estas cantidades o a estas magnitudes desde el punto de vista de dimensión? Simplemente tendríamos que decir, ¿cómo podemos medir la longitud? Esta cantidad longitud, ¿en función de qué cantidad está? En función de sí misma. La dimensión de longitud es longitud. La dimensión de la masa es la masa y la dimensión del tiempo es el tiempo. La dimensión de las cantidades fundamentales es la misma cantidad. Pero aquí verán que no está puesto longitud, ni masa, ni tiempo, sino únicamente hemos dejado la L mayúscula, la M mayúscula y la T mayúscula. Esto no es necesario, es decir, no es que la dimensión sea una letra específica, sino que la dimensión de longitud es longitud, pero como nos hemos puesto de acuerdo, simplemente vamos a colocar en la parte de la dimensión no la palabra completa, no la combinación completa de todas las cantidades fundamentales, sino para que sea un poquito más resumido, especialmente con ciertas cantidades derivadas, ya se puede ir haciendo esto un poquito extenso. Entonces, para que sea lo más resumido posible, nos hemos puesto de acuerdo en poner únicamente la inicial de la cantidad fundamental que estamos utilizando. Entonces, en lugar de aquí escribir longitud completito, ponemos la L mayúscula y ya nos entendemos que esta L representa longitud, que esta M la masa y esta T el tiempo. Donde es un poquito más interesante analizar las dimensiones es cuando vemos alguna cantidad derivada. Por ejemplo, aquí mismo, de la velocidad, una magnitud 20 metros sobre segundo, 20.5 o cualquier cantidad, cualquier valor acompañado de su respectiva unidad. En cambio, ¿qué es la dimensión de la velocidad? Es cómo está desarrollando, cómo está relacionando distintas cantidades fundamentales. En el caso de la velocidad, la obtenemos al dividir una longitud
una medida hecha en longitud, dividido para algo medido en tiempo. Pero no es lo que tenemos aquí. Entonces, bueno, seguramente ya se dieron cuenta de qué es lo que estamos haciendo, pero veámoslo también un poquito paso a paso. Creo que no les comparto todavía la pantalla esta. Viernes, sí. Pues si acaso alguien quiera verlo. Especialmente, pues, oh, demonios, hay algún problema con el Teams. Lo que puedo hacer es utilizar el link. Bueno, no importa. Por el momento no me acuerdo dónde está eso, así que después les mandaré la imagen total de la pizarra. Si necesitan ver alguna otra parte de la pizarra, me avisan nomás. Igual no vamos a hacer muchas cosas en la pizarra hoy. Lo que estábamos analizando era cómo llegamos a la dimensión LT-1. Entonces, estábamos hablando que nuestra cantidad que vamos a analizar es la velocidad. Un ejemplo de una magnitud de esta cantidad es 3.4 metros sobre segundos. Y justamente estábamos hablando de la dimensión. Y en cuanto a la dimensión, estrictamente, ¿cuál es la dimensión de la velocidad? Podríamos ponerle longitud sobre tiempo. Porque estas son las fundamentales que conforman la velocidad. Y aquí hacemos dos pequeños pasos. Recuerden, como queremos que esto esté lo más condensado posible, entonces el primer cambio que vamos a hacer es reemplazar, en lugar de toda la palabra que representa la fundamental, vamos a ponerle únicamente la inicial. Entonces, de longitud nos queda la L y del tiempo nos queda la T. Ahora, una segunda regla respecto a cómo manejar las dimensiones es que las divisiones en las dimensiones ocupan mucho espacio y por lo tanto es preferible colocarlas únicamente en una sola línea. Recuerden, nada más esto es por acuerdo mutuo, por convención, porque así es más fácil utilizarlos, especialmente como viene cierto tipo de operación relacionado con las dimensiones, es preferible que sea lo más condensado posible. Entonces aquí pondríamos L por la T. Para que suba acá, que es lo que tenemos que hacer es colocarle el exponente menos 1. Y listo. Tenemos entonces las dimensiones de la velocidad expresadas de la forma a la cual nos hemos puesto de acuerdo. La forma tradicional de expresar las dimensiones es de esta forma. ¿Alguna pregunta sobre estos tres términos generales que tenemos que manejar? Bien, ¿alguien que me pueda ayudar dándome otro ejemplo de estos tres? ¿Alguna cantidad con un ejemplo de magnitud y cuántos son sus dimensiones? No es necesario que sepan las dimensiones, por último las podemos intentar calcular. La fuerza. La gravedad, Inge. Uy, estuvo un poco mezclado, escuché por ahí gravedad, ¿qué digo? ¿Fuerza? Hagamos de la fuerza. Bien, sí, la fuerza es una cantidad. La fuerza es el fenómeno que nosotros podemos medir y por lo tanto, efectivamente es una de las cantidades que nosotros tenemos. ¿Qué tipo de cantidades? Es una cantidad derivada, porque ya tiene la relación de algunas cantidades fundamentales para poder definir una fuerza. ¿Quién me ayuda con una magnitud de la fuerza? Newtons. Newtons por sí solo es la unidad. 7 newtons. 7 500 newtons newtons. También, justamente 7 newtons, 500 newtons. Cualquiera de estos valores ya son magnitudes de fuerza. Y por último, veamos cuáles son las dimensiones. Entonces,
por ejemplo, algo que podemos hacer para determinar las dimensiones, que no es necesario que nos sepamos de memoria, podríamos analizar alguna fórmula, alguna definición que utiliza la cantidad que estamos analizando. Por ejemplo, para la fuerza, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, las unidades, las dimensiones de fuerza serán las dimensiones de masa por aceleración. ¿Cuáles son las dimensiones de la masa? Bueno, todavía no le pongamos con corchetes, esto voy a explicar un poquito más adelante. Dimensiones de la masa, como es de las fundamentales, m mayúscula. Dimensiones de la aceleración, parecido a la de la velocidad, pero dividido para el tiempo otra vez, L por t a la menos 2. Entonces, esta ha sido nuestra dimensión de la fuerza, ml por t a la menos 2. Bien, ¿alguna otra cantidad que me puedan ayudar para tener al menos 3 en este ejemplo? Amperio. El amperio también es una unidad. La cantidad se llama, ¿cómo se llama? Intensidad de corriente. Entonces, dentro de la intensidad de corriente, que es la cantidad que nosotros podemos medir, ¿cuál sería un ejemplo de magnitud? Amperios. Sí, ahí sí, cualquier cantidad de, cualquier número de amperios. 8 amperios, 5 amperios, 8 miliamperios. Pongamos de 8 amperios. Bien, ahora, la dimensión de la intensidad de corriente. Como la intensidad de corriente es justamente de las fundamentales, entonces la dimensión es intensidad de corriente. Me parece que se lo deja con la letra I mayúscula. Voy a revisarlo porque creo que sí está entre la primera tabla que habíamos visto. Sí, la intensidad de corriente se representa con la I mayúscula en la parte de la dimensión. Entonces ponemos eso en nuestra tablita. Solamente la I. Y listo. Entonces, ahí tenemos un poco los ejemplos de cantidad, magnitud y dimensión. Recuerden, no hay que confundir la cantidad con las unidades que se utilizan para medir algo. La velocidad se puede medir en metros sobre segundo, kilómetros por hora, en pulgadas por, qué sé yo, por día. Un montón de formas para poder expresar las unidades, pero todas esas unidades representan la misma cantidad, la velocidad. Mismo con fuerza, tenemos algunas unidades con las cuales podemos medir fuerza. La que más vamos a utilizar son los newtons, por ser del sistema internacional. Pero en sí, el fenómeno es la fuerza. Una magnitud de fuerzas, por ejemplo, 7 newtons, 500 newtons, cualquier valor de newtons. Y en cambio, la intensidad de corriente, que no vamos a utilizar todavía, esto ya verán en el segundo, al menos en el segundo semestre. Y tenemos también, por ejemplo, una magnitud de esta cantidad, 8 amperios, 5 miliamperios, cualquier cantidad de amperios. ¿Alguna pregunta respecto de estos tres términos? Perdón, Aiden, tenías alzado la mano. Correcto, el área también puede ser. Exacto. Entonces, pongamos de una vez que ya estamos hablando sobre el área. ¿Cuál sería la magnitud o una magnitud de área? Metros cuadrados o metros cúbicos. Esas son las unidades y metros cúbicos son de volumen. ¿Cuál sería una magnitud? Cualquier número. Sí. Perdón, 7 metros cuadrados. Exacto, 7 metros cuadrados, eso sí ya es una magnitud de área. Y las dimensiones, como estamos relacionando dos veces la longitud, entonces L por L, L cuadrado. Sí, efectivamente este es otro. El volumen es otra cantidad. La magnitud sería, por poner un número, 101.4 metros cúbicos o centímetros cúbicos. Y la dimensión ya sería L al cubo. ¿Sí? Una pregunta. ¿Está más claro esto de los tres términos básicos para la parte de cantidades? Bien. Entonces, ya me retrocedí un poco. Hasta aquí estábamos hablando. Esa es justamente una tabla. Tenemos tres cantidades fundamentales, tres cantidades derivadas, justamente las que nosotros utilizamos un poquito más. Bien, vamos entonces
a lo que es justamente de esta parte de las dimensiones. Les decía que teníamos estas reglas respecto a cómo expresar correctamente las dimensiones, nada más como un acuerdo mutuo. ¿Y por qué se hace esto? Es porque existe una operación que utiliza las dimensiones, a la cual nosotros denominamos el análisis dimensional. ¿En qué consiste el análisis dimensional? Simplemente en ir reemplazando las cantidades por sus dimensiones. Entonces, esto tiene dos utilidades principalmente. Cuando nosotros estamos por plantear alguna teoría, por plantear algún postulado, alguna ecuación, alguna definición, nosotros debemos verificar que lo que estamos planteando cumpla al menos con dos tipos de lógica, cumpla con dos condiciones. Primero, que cumpla el análisis dimensional. También que tenga coherencia matemática interna. Por el momento no nos vamos a centrar en lo de la matemática, pero sí en el análisis dimensional. Es una condición necesaria, pero no suficiente para la validez de cualquier postulado, de cualquier ecuación. Entonces, analicemos esta de aquí. Tenemos por un lado, nos dice la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Veamos qué tan cierto es eso, al menos desde el punto de vista dimensional. Ya el que esta ecuación realmente represente algo real, algo físico, es completamente aparte y sí tendremos que poner la prueba desde el punto de vista de conceptos, desde el punto de vista de experimentación, pero al menos por el momento vamos a verificar si es que tiene lógica desde el punto de vista de análisis dimensional. Entonces pongamos de todavía por sí sola la velocidad es igual, según esa ecuación de hace un rato, a distancia sobre el tiempo. Bien, entonces aquí lo que queremos hacer es un análisis dimensional. El análisis dimensional es una operación y esa operación viene determinada por el operador corchetes. Entonces cuando vean algo encerrado en corchetes, es muy posible que nos estemos haciendo referencia a esta operación. Queremos encontrar el análisis dimensional de esta expresión. ¿Cómo vamos resolviendo esto? ¿Cómo vamos rompiendo el corchete? Lo primero es que cuando tenemos algo que tiene una igualdad dentro de este operador de análisis dimensional, simplemente tenemos que dividirlo. El análisis dimensional de todo lo que esté a la izquierda de la igualdad y el análisis dimensional de todo lo que esté a la derecha de la igualdad. Que básicamente significa que para que las dimensiones de la velocidad sean iguales a las dimensiones de la distancia sobre tiempo, justamente tienen que coincidir sus dimensiones. Las dimensiones de la velocidad. Para que la velocidad sea igual a la distancia sobre tiempo, entonces las dimensiones de la velocidad tienen que ser iguales a las dimensiones de la distancia sobre el tiempo. De ahí, ¿qué más? Aquí ya hemos logrado determinar dimensiones de velocidad. Eso es algo que podemos buscar en nuestra tablita o es algo que podemos calcular. Y nosotros sabemos que las dimensiones de velocidad son L por T al menos 1. Entonces, reemplazamos eso aquí. Cuando ya estamos con el corchete y una cantidad dentro del corchete, simplemente la reemplazamos por lo que conocemos. L por T a la menos 1. Y de este lado, en cambio todavía nos falta operar un poco. ¿Cómo rompemos el corchete cuando tenemos una división? Simplemente hacemos como una propiedad distributiva. Corchete de lo de arriba sobre corchete de lo de abajo. Lo mismo si tenemos alguna multiplicación. Distancia por tiempo, el análisis dimensional de eso hubiera sido las dimensiones de la distancia por las dimensiones del tiempo. Simplemente le aplicamos la operación a cada uno. En este caso nos quedan dimensiones de la distancia sobre las dimensiones del tiempo. De ahí por último, reemplazamos las dimensiones de la distancia a las dimensiones del tiempo y terminamos de operar lo que hemos iniciado y vemos si es que se cumple de hecho esta igualdad. Dimensiones de la distancia, eso es longitud y por lo tanto la L mayúscula dividido para la dimensión del tiempo es tiempo mismo, T mayúscula, para que esto nos quede de acuerdo a la norma que habíamos dicho hace un ratito, L por T a la menos 1. Y por lo tanto esto ha quedado comprobado. Al menos el análisis dimensional sí cumple esta expresión de aquí. Físicamente tiene un pequeño error que no vamos ahorita a toparlo, pero
al menos la validez dimensional de esto sí se cumple. Pero recuerden, eso simplemente es una condición necesaria, pero no suficiente. Por el momento ya decimos, estamos en buen camino, puede ser que podamos ir trabajando un poco más sobre esta expresión, pero eso no la comprueba, eso no le da validez física, eso no significa que realmente se cumple. El análisis dimensional, voy a verlo como AD, es una condición necesaria, pero no suficiente para la validez. Listo. Entonces, eso es más o menos lo que trabajamos respecto del análisis dimensional. Ahora, para entretenernos un poquito, hagamos otro ejemplo. Justamente la segunda utilidad del análisis dimensional, la primera es esto de comprobar la validez de algún postulado. El segundo es un poquito más operativo, es una vez que nosotros ya tenemos alguna expresión, que nosotros tenemos confianza en que ya funciona, que sí debería funcionar esta expresión, el análisis dimensional nos permite encontrar las dimensiones de alguna partecita de esta ecuación. Entonces, por ejemplo, planteemos la siguiente ecuación. Xt más WMY es igual a TZ. A Z. Digamos que esta es una ecuación la cual ya ha sido comprobada, es algo que al menos sí cumple el análisis dimensional. Pero nosotros no sabemos cuáles son las dimensiones de X. Pero sí tenemos las dimensiones de algunas otras. Por ejemplo, sabemos que la dimensión de T es tiempo. Sabemos que la dimensión de W es velocidad. Bueno, más bien que la W representa velocidad. Y con eso sí podríamos encontrar sus dimensiones. Que la M representa una masa. Que la Y representa que nos falta un tiempo. No, ya tenemos una longitud. Y que la Z también representa una longitud. En función de esta información, lo que queremos nuevamente es encontrar las dimensiones de X. ¿Cómo se pone en símbolos las dimensiones de X? De X entre corchetes. Eso es lo que queremos encontrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar el análisis dimensional a esta expresión. Entonces, eso sería encerrarle en corchetes a toda la expresión. Vamos rompiendo los corchetes con esta igualdad, al igual que hace un rato. Nos queda entre corchetes todo lo de la derecha igual a todo lo de la izquierda. ¿Qué más? De ahí tenemos que romper el corchete en esta suma. ¿Cómo podemos romper el corchete de análisis dimensional en una suma? Tenemos que tener en mente que para que el resultado de esta expresión, el resultado de X por T, no le puedo oír. Tal vez alguien más sí me puede escuchar. Supongo que sí me pueden oír el resto. Sí. Listo, gracias. No sé, Joel, o no sé si incluso me está escuchando esto. Si es que alguien llega a tener este inconveniente, supongo que la típica solución de cosas informáticas, saliendo y volviendo a entrar, reiniciando, suele ser lo más apropiado para intentar resolverlo. Bueno, ojalá también Joel nos pueda escuchar pronto. Y bueno, lo bueno es que tenemos el video como respaldo en caso de que sea necesario. ¿En qué está? Así, queremos romper el corchete de esta suma. Entonces les decía que para que podamos sumar el resultado de X por T con el resultado de WMY, ¿qué debería suceder con esos dos resultados? Necesariamente tienen que tener las mismas dimensiones, incluso tienen que tener las mismas unidades, porque si no, no podríamos aplicar esta operación.
Si es que esto nos queda en tiempo y esto nos queda en longitud, no podemos sumar longitud más tiempo. No podemos sumar un poquito ya desde el lado de unidades, algo que esté en metros con algo que esté en segundos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para que esta relación se cumpla? Para que yo pueda sumar esto con esto, necesitamos que sus dimensiones sean iguales. Es decir, las dimensiones de x por t tienen que ser exactamente las mismas que las dimensiones de w, m, y. Y de ahí simplemente le seguimos poniendo los otros elementos de la expresión. Aquí tenemos una multiplicación. Ya vimos un rato, cuando tenemos la multiplicación, solamente tenemos que separar como si fuera una distributiva, las dimensiones de A por las dimensiones de Z. Y hacemos eso mismo aquí abajo. Cuando tenemos las dimensiones de X por T, eso va a ser igual a las dimensiones de X por las dimensiones de T. De este lado algo parecido. Las dimensiones de W por las dimensiones de M por las dimensiones de Y. Y ya teníamos aquí las dimensiones de A. Aunque esto algo ya conocemos. A no sabemos qué es. Z sabemos que es longitud. Por lo tanto nos quedaría que esto es solamente la L mayúscula. Tengan en mente que como yo ya resolví las dimensiones de Z, esto ya no me queda en recorchetes porque esto ya es una dimensión. Bien, por último reemplazo todos los que ya conozco. Esta T representaba tiempo y los otros son velocidad, masa y longitud. Las dimensiones de X multiplicado por la T del tiempo. Dimensiones de velocidad, hace un ratito ya le vimos, es longitud por tiempo a la menos 1. Esto creo que era una masa, esto creo que era una longitud. Y aquí todavía no sabemos las dimensiones de A, pero están multiplicándole a la longitud. Velocidad, masa, longitud. Bien, entonces aquí ya nada más nos queda despejar. Como tenemos una doble igualdad, entonces tranquilamente podemos igualar esto de aquí con esto de acá, es decir, las dimensiones de X por T son iguales a las dimensiones de A por L. Por ahí no vamos a poder tener una respuesta porque no conocemos todavía las dimensiones de A, pero sí cuando nosotros trabajemos solamente sobre estos dos de aquí. Entonces, nos queda que las dimensiones de X son iguales a. Aquí tenemos L dos veces, nos queda L al cuadrado. Este T de aquí pasa a dividir acá, es decir, T a la menos 1 por T a la menos 1, T a la menos 2, y la M queda todavía solita. Y listo, tenemos entonces lo que estábamos buscando, las dimensiones para esta letra X, sea lo que sea que represente. Estas serían sus dimensiones. ¿Alguna pregunta? La dimensión de A. Claro, entonces en este caso no nos lo pedían, pero podríamos ya también encontrar la dimensión de A. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Si es que, por ejemplo, igualamos, podemos igualar el segundo con el tercero. Podemos también, ahora que ya que conocemos a la X, igualarle también a S con el tercero. Pero bueno, hagámosle entre estos dos. Y nos quedaría que L cuadrado por T a la menos 1 por M es igual a las dimensiones de A por longitud. Esta longitud viene a dividir acá, es decir, acá tendría un exponente por L a la menos 1, L a la más 2 por L a la menos 1 nos queda solamente L. O directamente le simplificamos aquí. Las dimensiones de A han sido longitud, tiempo a la menos 1 y masa. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Aquí la T va a dividir, sí creo que estamos bien. Listo. Entonces, eso sería a breves rasgos lo que podríamos decir sobre el análisis dimensional. Hay algunos otros ejercicios, algunos otros planteamientos en los cuales podemos irle complicando un poquito,
Pero menos eso sería la idea más básica que podemos tener al respecto. Ahora, esto tal vez no lo utilizamos mucho en cuanto a análisis dimensional estrictamente hablando, pero lo bueno es que también nos sirve para hacer un análisis de unidades. Es decir, si es que aquí en lugar de ir reemplazando con cada una de las dimensiones de estas cantidades desconocidas que teníamos aquí, si es que en lugar de eso lo reemplazábamos directamente con, por ejemplo, las unidades del sistema internacional que manejamos para cada una de estas cantidades, entonces también nos podríamos haber encontrado con las unidades de X. El procedimiento es exactamente el mismo. Para que dos cantidades se puedan sumar, necesitamos que tengan las mismas dimensiones y necesitamos que tengan incluso las mismas unidades. Si tenemos dos cantidades que se están multiplicando, entonces simplemente el resultado es la multiplicación de sus unidades, etcétera, etcétera. Son las mismas reglas para el análisis de unidades. Y lo bueno de saber análisis de unidades es que, por ejemplo, podríamos aplicar esto así de una forma muy rápida, tal vez algo resumida, para acordarnos cuáles son las unidades de alguna cosa que tengamos, de alguna expresión, de alguna definición que tengamos que manejar, en la cual tal vez sí nos acordamos la expresión, pero tal vez no nos acordamos las unidades, o no nos acordamos qué representan esas unidades. O por último, si es que queremos encontrar las dimensiones justamente de esas cantidades que estamos manejando. Bien, entonces, sí, Aiden. Sí, una pregunta. En el caso de nosotros querer ya intercambiar los datos, el t, al hacerle fracción, iría el t por abajo de todo, ¿verdad? L por m sobre tiempo. En esta parte de aquí. No, la última, la resolución ya. Ah, está en el resultado de A. Correcto, en el resultado de A. Ya, entonces, claro, si es que nosotros quisiéramos utilizar fracciones en lugar de este otro método para expresar la respuesta, podríamos ponerle longitud por masa sobre tiempo. Claro, son equivalentes. Perfecto, solo eso. Gracias, ingeniero. ¿Listo? Sí, recuerden que normalmente se intenta ir más por esta forma de expresarlo, que esté todo en una sola línea, nada más por convención, pero esta también es exactamente lo mismo y sigue siendo las dimensiones de A. Igual acá podríamos ponerle que las dimensiones de X serían longitud al cuadrado por masa sobre tiempo al cuadrado, o L por L por M sobre T por T. Todas esas son formas adecuadas de expresar esta respuesta. Bien, bueno, si tenemos tiempo, al final podríamos ir haciendo algún otro ejercicio más complejo de esta parte, pero al menos tener la noción de que esto podemos utilizar para analizar expresiones, analizar ecuaciones, creo que es lo interesante por ahora. Bien, vamos entonces a hablar un poquito más del tema central que estábamos intentando analizar, que son mediciones. ¿En qué podemos o cómo podemos definir una medición? ¿Cómo podemos expresar a qué nos estamos refiriendo al hacer mediciones? En una sola palabra es hacer una comparación. Cuando nosotros estamos haciendo una medición, es una cuantificación, es una comparación de lo que queremos medir en función de algún patrón de medida. Generalmente utilizamos patrones de medida ya acordados, ya utilizados de una forma mucho más amplia. Por ejemplo, si queremos medir el largo de un escritorio, lo que podemos hacer es comparar el largo de ese escritorio con la medida de 1 metro. Entonces vamos viendo 1 metro, lo cogemos físicamente al metro y vemos cuántos metros logran entrar en este escritorio. Obviamente, más bien, en lugar de esta forma, en lugar de coger el metro e ir comparando con 1 metro cuántos metros me alcanzan, utilizaríamos más bien un instrumento de medida, el cual ya viene graduado en más de una sola unidad. Entonces, si vamos a utilizar el metro, por ejemplo, una regla ya está graduada o una regla no, tal vez un flexómetro está graduado en metros, en centímetros, en milímetros, incluso en otras unidades de otro sistema como las pulgadas. Ya sería mucho más cómodo comparar mi escritorio con este instrumento de medida. Pero en sí lo que estamos haciendo es compararlo con una unidad arbitraria, comparándolo con un patrón de medida en el cual nosotros hemos acordado mutuamente. Entonces, si es que, por ejemplo, alguien quisiera medir este escritorio,
No comparándolo con un metro, no comparándolo con una pulgada, sino comparándolo con, por ejemplo, anchos de mano. Simplemente va viendo cuántas manos le logran alcanzar en la medida que estamos intentando tomar. Y eso ya es hacer una medición, eso ya es irle comparando con un patrón específico, en este último caso el ancho de mi mano, para poder obtener esta cuantificación, esta medida. Obviamente, si es que yo voy a la ferretería y les digo que quiero algo de ¿cuántos serán? Unas 23 anchos de mano, la persona encargada de la ferretería me va a quedar viendo un poco raro. Es mucho más útil utilizar patrones comunes. Entonces, nosotros utilizamos por lo general el sistema internacional para cualquiera de estas medidas. Daremos nuestros resultados de medición en unidades de este sistema. Bien, creo que no hay ninguna pregunta respecto a qué es una medición. Simplemente hacer comparaciones. Ahora, lo que nosotros podemos hacer respecto de una medición es caracterizarla. Entonces tenemos al menos estas dos características que nosotros vamos a manejar cuando estemos hablando sobre las mediciones. Una medición puede tener un cierto nivel de exactitud y una medición, o más bien un conjunto de medidas, puede tener un cierto nivel de precisión. Entonces estas son nuestras dos características respecto de mediciones. Tal vez alguien que nos quiera decir qué es lo que se le viene a la mente con exactitud, qué es lo que creen que representa la exactitud, y tal vez también alguien más que nos ayude respecto de precisión, qué es lo que se les viene a la mente con la precisión. Aquí, Una ciencia exacta. Una ciencia exacta que más bien ahora les llamamos formales, pero ¿a qué se refiere? ¿Por qué son exactas? ¿Qué es lo que representa la exactitud? Un valor. Un valor, perdón Alison, no te escuché muy bien. Mediciones. Mediciones, y justamente decimos las mediciones o los valores que son resultado de una medición son los que pueden tener estas características. Pero, ¿qué es lo que caracteriza la exactitud de esa medición? ¿Cuándo podríamos decir que una medida es más exacta o cuándo es menos exacta? ¿Qué es lo que necesita cumplir para tener un mayor grado de exactitud? El margen de error. Perfecto. El margen de error, perdón, la segunda no escuché muy bien. Si el margen de error determina la exactitud. Ya, exacto. Entonces, Stanley parece que nos está ayudando. Justamente decimos el margen de error. Sí va un poco por ahí al rato de hablar de exactitud. Tal vez de precisión. ¿Quién tiene alguna idea de precisión? ¿Qué es lo que querrá indicarnos? Bueno, veamos este gráfico de aquí. Nosotros cuando estamos hablando de exactitud, prácticamente lo que estamos analizando es la distancia que existe entre el valor real y el valor que yo he obtenido. Entonces, tal como nos decía Stalin, la exactitud se refiere a el error que nosotros tenemos, a la diferencia que tenemos del valor real. Entonces, eso es en sí la exactitud. ¿Qué tan cerca estamos de un valor real? ¿Qué tan bien hemos hecho la medición? ¿Qué tan cercana del objetivo que nosotros teníamos está nuestro resultado, nuestro conjunto de medidas? En cambio, la precisión es completamente independiente del valor real. A la precisión no le interesa si es que el valor real está un poco más a la derecha, justo en el centro de mis mediciones, o más a la izquierda, no importa. Simplemente lo que nos interesa para la precisión es la distancia entre las medidas consecutivas. Es decir, cuando nosotros hablamos de precisión, necesariamente la precisión en medición requiere un conjunto de medidas. Una medida por sí solita no puede tener ni mucha precisión ni poca precisión, sino una medida por sí sola no le podemos analizar la precisión. Cuando sí podemos analizar la precisión es de un conjunto de medidas. Entonces, yo he medido, por poner un ejemplo, unas 3 veces algún fenómeno. De esas 3 mediciones, dependiendo de qué tan cercanas sean entre sí, ahí sí puedo estar hablando de precisión o no en justamente estos resultados. Entonces, analicémoslo un poquito de este lado. Hablamos primero de la exactitud. Pongamos un ejemplo al respecto.
Y ya que estábamos hablando de mi escritorio, entonces digamos que quiero medir mi escritorio. Digamos que alguien ya hizo esta medida, alguien con un instrumento muy bien calibrado, alguien que sabía medir muy bien. Entonces digamos que ya sabemos cuál es la medida real del escritorio. Generalmente no lo vamos a tener previamente la medida real. Justamente si estamos midiendo algo es porque nos interesa recién adquirir información sobre este elemento. Pero bueno, digamos en este caso que sí conocemos la medida real. Pongámosle de 45.6 centímetros. Yo generalmente encierro en corchetes las unidades, no es algo que tienen que hacer. Tenemos entonces que la medida real de mi escritorio es 45.6 centímetros. Esto es lo real, esto es lo que existe absolutamente cierto. Pero al rato de yo hacer mediciones, no necesariamente voy a adquirir este valor. Seguramente por distintas razones voy a lograr meter errores por la parte del instrumento, voy a meter errores por la parte de mi habilidad utilizándolo, voy a meter errores por incluso las condiciones ambientales. Entonces hay un montón de factores que me pueden introducir cierto error en esta parte de aquí. Por lo tanto, yo voy a hacer 3 mediciones y digamos que obtengo los siguientes resultados. 55.2.3 centímetros. Luego hago de nuevo la medición y obtengo 54.1 centímetros. Y por último hago una tercera medición y obtengo un 53, un 54.9 centímetros. Entonces, seguramente muchos de ustedes están diciendo, al parecer el profesor no sabe medir, pero bueno, digamos que estos son los resultados que yo obtuve. ¿Cuál de estos 3 resultados es más exacto? El que está más cerca. Exacto. Y entonces, de los 3, ¿cuál sería el que tiene mayor exactitud? ¿El primero, el La segundo o el tercero? medición número 2. El 2. El segundo valor de este conjunto de mediciones es el que tiene la mayor exactitud de este conjunto. Entonces, eso primero nos da 2 ideas. Primero, cuando nosotros hablamos de exactitud, generalmente lo que hacemos es comparar. Obviamente, una medida por sí sola sí tiene un cierto valor de exactitud que representa el que tan cercano es al valor real. Lo podríamos expresar incluso como un error. ¿Qué tanto es este error entre los dos valores? Ya nos podría dar una idea de la exactitud, pero generalmente cuando nosotros hablamos de exactitud es mucho más común que nosotros lo estemos haciendo al comparar 2 o más mediciones o incluso 2 o más grupos de mediciones. Entonces, en este pequeño grupo de 3 mediciones, este es el más exacto. Seguramente si lo comparamos con alguna otra medición que esté hecha de una forma mucho más cuidada, seguramente no es muy exacto este valor, pero aún así en este grupo es el más exacto. Otra forma de ver justamente esto de la exactitud, generalmente se utiliza mucho este ejemplo de las dianas y de lanzar dardos. Entonces, por ejemplo, cuando nuestro objetivo, digamos que es llegar al centro de la diana, al centro de este objetivo, entonces, si es que ese era nuestro objetivo y obtuvimos estos 4 lanzamientos, acá otro grupo, simplemente lo mismo, nuestro objetivo de llegar al centro, pero tuvimos estas 5 mediciones. ¿Cuál de estos 2 es más exacto? ¿Cuál de estos 2 tiene mayor cercanía al objetivo, al valor real? Creo que se puede ver que es el de la derecha. Entonces, como aquí tenemos menor distancia entre el objetivo que teníamos y las distintas mediciones, o en este caso los lanzamientos que hemos realizado, este conjunto es más exacto que este otro. ¿Alguna pregunta sobre la exactitud? Bien, entonces revisemos asimismo algo sobre la precisión. Ya habíamos dicho que para hablar de precisión en medidas necesitamos hablar sobre conjuntos de medidas. Es decir, ya no podría yo compararle
la precisión del primer valor con la precisión del tercer valor, sino más bien la precisión de este conjunto de 3 medidas con la precisión de algún otro conjunto. Entonces, digamos que alguno de ustedes dice, profe, esas medidas están muy malas, voy a hacer yo el intento de medir el escritorio y obtiene los siguientes resultados. La primera medición, pongámosle justito de 45.6 centímetros. Una segunda medida, digamos que obtuvieron un 40.9 centímetros. Y en una tercera medida, obtuvieron un 47.1 centímetros. Digamos que estos fueron los resultados de otro conjunto de medidas hechos por alguien más. Entonces, ahora sí podemos comparar la precisión entre estos dos conjuntos. Recuerden que necesitamos para analizar la precisión es qué tan dispersos están. Mientras estén más juntitos, entonces el conjunto es más preciso. En cambio, mientras están más dispersos, el conjunto de medidas es menos preciso. Generalmente es muy útil hacer un pequeño gráfico para intentar analizar esto. Veamos, por ejemplo, que si yo trazo esta recta, trazo dos rectas, y voy colocando mis conjuntos de medidas en estas rectas. Digamos que el valor real se encuentra por aquí. Este es el valor real, mi valor de referencia, el objetivo al que yo quería llegar. Pero de este conjunto estamos un poquito más por acá. Un 53, un 54, un 55. Estos son los resultados del primer conjunto de medidas. En cambio, para los de acá, el valor real está justo aquí. Y los resultados de las mediciones fueron justo uno ahí en el valor real, uno un poquito más abajo, uno un poquito más arriba. Más o menos de esta forma. Entonces, al comparar la exactitud de estos dos conjuntos, ¿cuál es más exacto? ¿El primer conjunto de medidas o el segundo conjunto de medidas? Como estamos analizando más de un valor, generalmente lo que se hace es encontrar el promedio de esos valores. Entonces, vemos si es que el promedio de estos valores es más cercano o menos cercano que el promedio de estos otros valores. Pero creo que ahí está un poco evidente que aquí tengo errores de al menos unos 10 centímetros en el caso del primero, un poco menos para el otro, un poco menos para el otro, pero son valores con un error bastante elevado. En cambio aquí tenemos que este es justo el valor que queremos medir. Aquí tenemos un poco menos de 5 centímetros de error, aquí hay un poco menos de 2 centímetros de error, entonces, ¿cuál es más exacto? La primera medición. La primera medición del segundo conjunto es la más exacta de todas las 6 mediciones. Pero si es que lo analizamos en conjunto, ¿cuál es más exacto? ¿El primer conjunto o el segundo conjunto? El segundo conjunto. El segundo conjunto. Conjunto, exacto. Entonces, yo creo que tenemos un poquito más claro qué es lo de exactitud. En cambio, con la precisión, nosotros decimos que todas las medidas del primer conjunto las podríamos encerrar con este pequeño círculo de aquí. En cambio, que para encerrar todas las medidas del segundo conjunto ya tenemos una figura un poquito más esparcida, un poquito más distante entre nuestras distintas medidas. Como con la precisión lo que queremos ver es qué tan concentradas están las medidas, cuál ha sido más preciso, el primer conjunto de medidas o el segundo conjunto de medidas. El primero. El primero, exacto. En este caso están más concentrados el primer conjunto de medidas. No son tan exactos, son menos exactos que el segundo conjunto, pero en cambio están más cerca los unos de los otros. Estamos muy lejos del valor real, pero eso a la precisión no le interesa y por lo tanto tenemos que este es el conjunto más preciso, porque están más cercanos entre sí los distintos resultados de medición. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces tenemos que nuestro segundo conjunto es más exacto
La medición más exacta de todas es la primera del segundo conjunto, pero en cambio el primer conjunto es más preciso. Igual, viéndolo desde el punto de vista de los dardos y de lanzamientos hacia un blanco, si nosotros tenemos que nuevamente el objetivo es llegar al centro, que a la precisión nuevamente eso no le interesa mucho, simplemente es qué tan dispersos están nuestros resultados. Entonces, si queremos encerrar todos estos puntitos de aquí, todos estos lanzamientos del primer conjunto, más o menos hacemos una figura como esta. En cambio que para encerrar los del segundo intento, los del segundo grupo, es algo muchísimo más concentrado. ¿Cuál es más preciso? Entonces, entre estos dos, nuevamente el que está a la derecha, porque están más cercanos entre sí, porque están más concentrados los distintos intentos, las distintas mediciones. Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre las características de la medición? Hay un pequeño inconveniente respecto de la precisión. Cuando nosotros hablamos de la precisión de las medidas, esto es a lo que nosotros nos referimos. ¿Qué tan cercanas están entre sí distintas medidas consecutivas de un grupo de medidas? Pero cuando nosotros hablamos de la precisión de un instrumento de medida, que más o menos si viene también a estar dentro del tema que estamos ahorita analizando, es algo un poco distinto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la precisión de un conjunto de medidas, de un instrumento, a lo que nos estamos refiriendo es a la mínima medida, a la mínima graduación que tiene este instrumento de medida. Entonces, por ejemplo, el instrumento los más conocidos es la típica reglita de 30 centímetros. ¿Cuál es la mínima graduación? Milímetro. Bueno, definitivamente no le caigo bien al Teams. Entonces estamos hablando de que la precisión en un instrumento de medida es la mínima graduación, la cantidad más chiquitita que tiene incluida el instrumento para hacer una medición. En el caso de la regla de 30 centímetros, entonces, ¿cuál es la mínima división que tenemos generalmente en este instrumento? Es 1 milímetro. Eso está graduado, eso está marcado dentro de la regla. Yo puedo medir 1 milímetro con esta regla y por lo tanto esa es su precisión. La mínima medida, la mínima graduación del instrumento de medida. Otro ejemplo, para salirnos un poco de longitud, vayamos a tiempo. ¿Cómo podemos medir tiempo? Tenemos un montón de posibles instrumentos. Podemos utilizar un reloj, podemos utilizar un cronómetro, podemos utilizar un péndulo. Digamos que vamos a utilizar un reloj. ¿Cuál sería la precisión de uno de estos relojes típicos que tienen el horario, el minutero, el horero, el minutero, el segundero? Lo mínimo que podamos medir en cuanto a tiempo con uno de estos relojes es 1 segundo. Es justamente cuando pasa el segundero de un punto a otro. Entonces, decimos que en un reloj común, la precisión de este instrumento para medir tiempo es 1 segundo. Y eso dependerá del instrumento. Por ejemplo, un cronómetro que tenga hasta milésimas de segundo ya tiene una precisión de milésimas de segundo. Un calibrador que tenga hasta décimas de milímetro, entonces ya tendrá esa su precisión
décimas de milímetro. Depende del instrumento que estemos utilizando y recuerden siempre de la mínima graduación del instrumento. Y recuerden también no confundirse cuando estamos hablando de la precisión en medidas. Nos referimos a la dispersión de esas medidas. Y cuando estamos hablando de la precisión de un instrumento, nos referimos a la mínima graduación del instrumento. Bien. El siguiente tema que tenemos que revisar es un poquito extraño. Generalmente al principio tienen un poco de confusión con esto, pero es simple. Una vez que se acostumbran verán que es bastante simple. Es un poco confuso porque especialmente nosotros cuando hablamos de cifras significativas es algo que seguramente ustedes ya deben haber revisado. Las cifras significativas de forma tradicional generalmente nos hablan de la validez de un número. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos esta cifra de aquí, 0.024810340000, nosotros sabemos que estos 3 ceros del final no nos están agregando nada de información. Simplemente nos están alargando el número, que aún así daría lo mismo que nosotros coloquemos 0.02481034 hasta ahí y da exactamente lo mismo. También respecto a ceros que estén hacia la izquierda del punto, es decir, un 00020, esos ceros antes del 20 no nos dan más información del número y por lo tanto no son cifras significativas, no tienen mayor significado. Eso es las cifras significativas tradicionales, pero en cambio, aquí con cifras significativas en mediciones, nosotros vamos a hablar de algo completamente distinto. Tal como nosotros las vamos a ver, simplemente son una regla de cómo tomar bien, entonces estábamos diciendo que las cifras significativas para nosotros, ahorita lo que vamos a revisar en medición, son únicamente una regla que nosotros nos vamos a poner de acuerdo para tomar correctamente los resultados de una medición. Entonces, ¿cuál es esta regla? Recuerden, más allá de seguir la regla, no tenemos muchísima utilidad para esto. Es más bien para ver si es que pueden identificar estos elementos, pueden seguir la regla adecuadamente. De ahí que esto les va a tener medidas más significativas, medidas más exactas, medidas más precisas, no va tanto por ahí. Simplemente es para ver qué tanto nos podemos acoplar a esta regla. Es más, en el siguiente semestre, que ustedes sí tengan laboratorio, yo les recomendaría seguir esta regla para cuando hagan sus mediciones, pero no es algo que se tome en cuenta. Simplemente es, realmente les digo, para ver si es que entendemos esta pequeña regla. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Las cifras significativas consiste en, cuando nosotros tomemos una medición, colocar todas las cifras correctas
y una cifra aproximada en nuestro resultado. Entonces, ¿qué queremos decir con cifras correctas, cifra aproximada? Cuando nosotros estemos haciendo alguna medida. Entonces, las cifras correctas o las cifras reales se refieren a los datos, a las cifras que nosotros vamos a sacar del instrumento de medida. Las que directamente nosotros sacamos utilizando el instrumento. Son todas las que nos da el instrumento de medida. En cambio, la primera cifra aproximada o una cifra aproximada que tenemos que agregarle a todas las cifras correctas se refiere a una cifra adicional que está a cargo de la persona que está midiendo. Es decir, nosotros tenemos que agregar una división adicional de la mínima que tiene el instrumento, de la precisión del instrumento, que hablamos hace un ratito, de la mínima graduación del instrumento, de la precisión del instrumento, nosotros tenemos que agregar una cifra adicional, una división más de la unidad que estemos manejando. Esto depende de la persona que está midiendo. Bien, entonces eso es básicamente esta pequeña regla. Tenemos que siempre que hacemos alguna medición, colocar todas las cifras correctas, todas las cifras del instrumento y además, aunque no nos lo diga el instrumento, sino simplemente de lo que nosotros podemos observar, de nuestra precisión y manejo del instrumento. Por ejemplo, cuando vemos que justo estamos utilizando una regla y vemos que la cosa que queremos medir está justo entre dos linitas de milímetro, entonces tenemos que más o menos de nuestra conciencia, de nuestra habilidad y de nuestra experiencia colocar una cifra adicional, una división más a la unidad que estamos manejando para que sea más, para que tengamos un poquito más de información en la medida y para que tengamos correctamente expresada esa medición de acuerdo con las cifras significativas. Entonces veamos un par de ejemplos justamente para ir un poquito intentando aclarar esto. Digamos que queremos medir este rectángulo, el largo de este rectángulo, utilizando esta regla que hemos colocado aquí. Entonces, de acuerdo con las dos normas que acabamos de ver, para expresar esta medida correctamente, de acuerdo al número de cifras significativas, de acuerdo a la división del centímetro o la división del milímetro que debemos utilizar, ¿quién me podría dar una forma para poder expresar esta medición? ¿25 milímetros? ¿Solamente 25 milímetros? ¿Solamente así? 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. ¿Solamente así? 0,25 metros. 0,25 metros. Bueno, de hecho esas tres son equivalentes. Tanto el 25 centímetros, el 25 milímetros. 2,52. Exacto. Muchas gracias, Angie. Es más bien ahí la forma correcta para expresar esta medición, o una de las formas correctas para expresar esta medición. De acuerdo a esta regla de las cifras significativas, por ejemplo, sería 2,52 centímetros. ¿Por qué las otras no? No importa si lo expresan en milímetros, centímetros o metros, de todas formas, lo que están haciendo es únicamente utilizar las cifras correctas, las cifras que nos está dando el instrumento. Directamente vemos que esta regla está graduada hasta milímetros. Así que cualquier cosa que nosotros hagamos para expresar la medición hasta milímetros, entonces todavía no está correcta de acuerdo a esta regla. En cambio, ya sea que decimos 2,52 centímetros, 25,2 milímetros o 0,252 que sería y decímetros, todas esas serían formas de expresar esta medición correctamente de acuerdo con las normas de las cifras significativas. Entonces recuerden, ustedes lo que hacen es ver que aquí el rectángulo no está justo en la muesca de los 25 centímetros o de los 2,5 centímetros, sino que se va un poquito más allá. Veámoslo, tal vez con la regla es un poco más fácil verlo.
Si nosotros ponemos justo en el bordecito del rectángulo, vemos que se va un poco más allá de esta muesca de los 2.5 centímetros, pero no lo suficiente como para llegar a la muesca de los 2.6 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el 2.5 que nos da la regla, es el más cercano dentro de la graduación que tenemos con el instrumento, pero además debemos agregar algún valor aproximado, algún valor que depende de la persona que está haciendo esta medición para compensar esto que no estamos justo encima de la línea de la graduación. Entonces, por ejemplo, 2.52 está justamente correcto respecto a esta forma de tomar las mediciones. Sí, tal vez ahí está un poco más claro. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces de hecho yo en la presentación, por ejemplo, puse 2.53. Obviamente, eso va a ir variando dependiendo de quién es el que haga la medida. Alguien puede decir, a mí me parece que solamente hay un 20% de milímetro ahí. Yo dije, hay un 30% más o menos. Eso es normal, puede ir variando. Siempre y cuando exista esta cifra, estamos cumpliendo con la regla de las cifras significativas. Incluso, alguien podría haber dicho que es 2.50 centímetros. El 0 que en este caso, a pesar de estar a la derecha del punto decimal, sí lo vamos a tener que tomar en cuenta, simplemente porque estamos expresando correctamente, de acuerdo a la medición, de acuerdo a las cifras significativas, el número de cifras que tenemos que incluir en nuestro resultado. Veamos otro ejemplo. Pasemos a medir otra cosa. Aquí estamos midiendo masa. Y tenemos esta balanza. Veamos hasta dónde está graduada la balanza. Cada una de estas liñitas representa 1, 2, 3, 4, 5. Sí, justo cada una de estas liñitas representa 1 kilogramo. Entonces la balanza está graduada hasta kilogramos. No tiene décimas de kilogramo, ni centésimas de kilogramo, ni tampoco ninguna otra división de kilogramo. Llega hasta los kilogramos. Por lo tanto, ¿cómo sería una forma de expresar correctamente una medida utilizando esta balanza? En este caso, nuestra aguja pixelada más o menos está apuntando por aquí. Bien, ¿quién me podría decir el resultado de esta medición ocupando esta balanza? 97,5 97 kilogramos. 97.5 me parece que era Stalin quien estaba ayudando. Kilogramos. ¿Alguien más tal vez algún otro valor? ¿Creen que esto está correcto? ¿Creen que haya... 97. Ay, 97 creo que también dijo Stalin. 97.7 kilogramos. Exacto. 97.3. 97.3 también. Justamente, estos valores ya están correctos de acuerdo con las reglas de las cifras significativas. 97.3. Exacto. Todos estos ya están correctamente tomados. ¿Por qué? Porque la balanza llega hasta los kilogramos. Por lo tanto, los 97 que más o menos si podemos ver aquí, justo llega a la segunda liñita después de esta intermedia que representa 95, 96, 97. Eso es lo que me puede decir el instrumento. Eso es lo que está graduado, eso es lo que está correcto. Pero además, siguiendo esta regla que acabamos de ver, esta última cifra que estamos añadiendo aquí, la cual puede ir cambiando un poco dependiendo de quién sea el que está haciendo la medición, entonces representa nuestra cifra aproximada, que depende únicamente de la habilidad para utilizar el instrumento de la persona encargada de hacer esa medición aproximada. Bien, entonces sí, justamente eso sería la forma de tomar mediciones. Estas son las reales o las correctas. Y esta es una cifra adicional aproximada, una división más que le hacemos a la unidad que estamos utilizando para expresar correctamente nuestras medidas utilizando las cifras significativas. Bien, entonces, por ejemplo, en este de aquí le coloqué 97.1 kilogramos. Nada más esta última cifra cambia un poco, es algo de esperarse porque depende de las personas, pero está correctamente expresado. Sí, Aiden.
Y en cuyo caso también podría ser 96.8. Está correctamente expresado, sí, porque tenemos hasta décimas de kilogramo, pero más bien como ya estamos un poquito más allá del 97, esperaríamos que sea 97 punto algo. Pero claro, eso depende de cómo nosotros observemos el instrumento y de cómo nosotros queramos expresar esta medida. Por lo pronto, lo que nos interesa es que tenga el número de cifras adecuado. No nos estamos yendo a qué tan exacta es en sí la medición. Bien, entonces lo que nos tocaría ahora analizar es, recuerden, estas son las reglas para colocar correctamente el resultado de mi medición, independientemente de qué objeto o de qué fenómeno esté midiendo, independientemente de qué instrumento esté utilizando, se supone que deberíamos seguir estas reglas para expresar correctamente ese resultado de la medición. Incluso alguien que simplemente coge los datos que alguien más ha tomado correctamente con respecto a sus medidas, ya podría saber, sin necesidad de preguntarle, solamente viendo los resultados que están anotados en una hoja de datos, automáticamente ya sabríamos cuál es la precisión, cuál es la graduación del instrumento que se utilizó para tomar esas medidas, sin que nosotros veamos nada más que cuántas cifras se están utilizando en la expresión de estos resultados. Bien, pero además, eso simplemente es la regla de cómo tomar las medidas. Generalmente cuando nosotros tomamos medidas, algo tal vez incluso más importante que las medidas es las operaciones que nosotros podamos hacer con ellas. Y justamente también tenemos ciertas reglas de cómo tratar correctamente los resultados de estas operaciones. Para no complicarnos mucho, solamente vamos a dejarle en una regla adicional que la vamos a ocupar cuando nosotros sumemos o restemos o mantengamos todavía la misma unidad. Es decir, si estamos midiendo, no sé, alguna distancia, por ejemplo. Entonces, si hacemos varias operaciones, las cuales el resultado todavía sea un resultado de distancia, vamos a ocupar esta operación. Es decir, básicamente cuando sumamos algunos valores, sumamos o restamos resultados de medidas. En cambio, cuando ya estamos yéndonos hacia otra unidad, por ejemplo, cuando comparamos resultados de medir una distancia con resultados de medir un tiempo y al dividirlos estamos obteniendo una rapidez, entonces al hacer esta división o una multiplicación que ya involucra un cambio de unidades, ya no vamos a respetar esta regla porque ahí es un poquito más complejo. Lo vamos a dejar que para esas operaciones de cambio de unidad va a depender de la persona que está haciendo la operación. La persona decide qué tantas cifras incluye en el resultado. Pero cuando estemos sumando, cuando estemos restando o de alguna otra forma manteniendo el resultado en las mismas unidades, vamos a seguir con esta regla. Nos dice, el resultado permanece con la menor cantidad de cifras significativas, es decir, con la menor división posible, la menor división dentro de nuestros datos de la unidad que estamos utilizando. Entonces, si es que utilizamos un mismo instrumento para tomar varias medidas, no vamos a tener mayor inconveniente, simplemente le sumamos normalmente, dejamos el mismo número de decimales y estaremos bien. El problema viene cuando, por ejemplo, tenemos distintas mediciones que utilizaron distintos instrumentos. Entonces, simplemente viéndole tal y como están estos resultados, nos podríamos dar cuenta que la tercera caja seguramente se midió utilizando una balanza como la que nosotros vimos hace un rato. La balanza le daba un 27 kilogramos como cifra real y la persona encargada de la medición nos dio esta cifra aproximada adicional de 0.1 kilogramos. En cambio, estos otros dos ya fueron medidos utilizando una balanza mucho más precisa que tenía divisiones de kilogramo más allá. Entonces, por ejemplo, la caja M1 seguramente se midió utilizando una balanza que estaba graduada hasta las décimas de kilogramo y la balanza de la caja M2 seguramente estaba graduada hasta las centésimas de kilogramo. Va a tener aquí nuestra cifra adicional. Bien, entonces, ¿cómo podríamos sumar estos tres valores? De acuerdo con nuestra regla,
Lo único que importa es que en nuestro resultado expresemos nuestro resultado de acuerdo a la cantidad que tenía el menor número de cifras significativas, la menor cantidad de divisiones de kilogramo. Entonces, primero hagamos la operación. Pongámonos de acuerdo en que la operación si la hacemos con todas las cifras normalmente, es decir, a este le ponemos el 3.32 completo, a continuación le ponemos el 14.451 completo y a continuación le sumamos el 27.1 completo. Es decir, esta sería nuestra suma completa utilizando todos nuestros valores, todas nuestras cifras, tal como estaba en nuestros datos. Ahora, ¿cómo expresamos esta respuesta correctamente? Decimos, ¿cuál es el que tiene la menor división de kilogramos? Es nuestra caja número 3, que solamente llega hasta décimas de kilogramo. Por lo tanto, nuestra respuesta también tendrá que ir por ese mismo lado. Tendrá que estar expresada como mucho hasta las décimas de kilogramo. Es decir, nuestra respuesta, aproximando este resultado que obtuvimos al hacer las sumas, sería de 44.9 kilogramos, solamente hasta las décimas de kilogramo. ¿Alguna pregunta respecto de esta operación? Bien, entonces hay que tenerlo en mente cuando estemos haciendo operaciones, que obviamente es el punto de hacer un montón de mediciones para luego ponernos a hacer algunas operaciones. Y esta es la forma correcta de hacerlo cuando utilizamos cifras significativas. Recuerden, son dos reglas muy distintas. Cuando nosotros tomamos la medida, necesitamos incluir una medida, un valor, una cifra adicional aproximada. Debido a que no es muy lógico, no es muy justo que nosotros estemos sumando este punto 1 kilogramos, que es una cifra aproximada, con este punto 4 kilogramos, que es en cambio una cifra completamente real obtenida con un instrumento graduado. Entonces, por eso es que nosotros no mantenemos todas estas cifras, por más reales o por más aproximadas que sean, ya no tienen mucho sentido al sumarles al punto 1 kilogramo. Entonces, por eso es que nos queda solamente con el mínimo valor posible de cifras de decimales de divisiones de kilogramo. Bien, de hecho nos falta ver un poquito sobre la incertidumbre y los errores en las mediciones, pero como esto no les vamos a evaluar y esto sí lo ven el próximo semestre para poder dedicarse a las prácticas de laboratorio, entonces creo que lo dejaríamos como un tema inconcluso. Más bien vamos a la parte del trabajo de esta clase. Está GR23. Ups. Bien, entonces ya sabemos dónde están los trabajos. Ahora nos vamos al trabajo La Ciencia Física 3, justamente el trabajo respecto de cantidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso ya no es un trabajo en grupo, sino que es individual. Lo que vamos a hacer es medir el ancho y alto de una hoja de papel. Básicamente esa es nuestra tarea. ¿Qué tipo de hoja? La que tengan. Si es que es una bond, si es que es una cuadriculada, si es que es una hoja de cuaderno, una hoja de borrador que tenían justo ahí al lado de su escritorio, es perfectamente posible utilizar cualquiera de estas. Pero lo que tienen que hacer es no solamente medir el ancho y el alto, sino también tienen que medir el tiempo que emplearon para hacer estas mediciones. Entonces, más o menos, así es como van a hacerlo. Tienen un cronómetro o tienen un reloj de pared ahí en la cercanía y comienzan el cronómetro o ven justamente en la posición que se encontraba el reloj y comienzan a hacer las mediciones. Miden el ancho, el largo de la hoja, miden el ancho de la hoja y anotan los resultados, incluido el anotar los resultados en alguna hojita aparte. Y una vez que terminan de anotar los resultados correctamente expresados de acuerdo con las cifras significativas, ahí detienen el cronómetro o ahí vuelven a ver el reloj para terminar su tiempo empleado. Entonces, esto es todo lo que tienen que hacer. Tienen que medir el ancho y el alto. Con el instrumento que ustedes quieran, puede ser con una reglita de 30 centímetros, puede ser con un flexómetro, puede ser con los anchos de mano que estábamos hablando hace un rato. Es completamente
una opción, el instrumento que ustedes quieran, la comparación con lo que ustedes quieran, y tienen que medirse cuánto tiempo se demoran en hacer toda esta medición. Ahora, con estos tres datos, el ancho, el alto y el tiempo empleado para hacer todo esto de las mediciones y anotar los resultados, ustedes van a hacer unas pequeñas operaciones. Vamos a calcular dos cosas: el perímetro de la hoja y esta rapidez de medición. Entonces, en este caso alguien no se acuerda mucho qué es un perímetro. Básicamente es el contorno de la hoja. Vamos a ver cuánto es la medición del contorno. El perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. En este caso, ancho más ancho más largo más largo. Si quieren, ancho por 2 más largo por 2, da lo mismo. Eso en cuanto al perímetro. En cambio, para la rapidez de medida, lo que van a hacer es calcular o ver el número de mediciones que hicieron. Van a dividir para el tiempo empleado. Esto del tiempo empleado es justo el que habían medido hace un rato, el que estaban utilizando el cronómetro para ver cuánto se demoran en tomar estas medidas y anotarlas. Ese es el tiempo empleado. El número de mediciones va a depender un poquito del instrumento que ustedes utilicen. Si es que utilizan una regla o un flexómetro o algún instrumento lo suficientemente grande y en una sola colocada de la regla o en una sola colocada del instrumento ya miden el largo y en otra colocada del instrumento ya miden el ancho, entonces han hecho dos mediciones. Si es que, por ejemplo, utilizan el ancho de su mano, tienen que considerar como una medición independiente a cada vez que van colocando la mano encima de la hoja. Entonces ahí no sé cuántas mediciones les salgan. Si es que utilizan, por ejemplo, una reglita de 15 centímetros, digamos que la colocan dos veces para medir el largo y otras dos veces para medir el ancho, entonces habrán hecho 4 mediciones. Simplemente tienen que ver cuántas veces han movido el instrumento de medida para obtener estos dos resultados, que son el ancho y largo de la hoja, y dividirle para el tiempo total que hayan encontrado en sus instrumentos de medición de tiempo. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Recuerden que tienen que subirlo en esta actividad del aula virtual como un archivo PDF. Y en este PDF tiene que estar incluido también una foto sobre los instrumentos utilizados, una foto sobre la regla o el ancho de mano o los borradores que fueron poniendo para hacer las mediciones. Una foto también del reloj o de la pantalla de cronómetro que hayan utilizado para hacer la medición del tiempo. También les pido una foto de la hoja, pero bueno, eso no podría ser tan necesario. Pero sí de los instrumentos, la regla o cualquier otra cosa que utilizaron para las longitudes y de la pantalla del cronómetro o del reloj que hayan estado utilizando para hacer también la medición del tiempo. Porque justamente lo que voy a verificar es que estén utilizando correctamente las cifras significativas en cada una de estas tres mediciones, en el ancho, en el alto y en el tiempo. Bien, eso entonces sería, si tienen creo que suficiente tiempo, más han de demorar en tomar las fotos y en agregar las fotos al archivo que en terminar de hacer las mediciones. Si tienen cualquier pregunta, ya sea del trabajo o de lo que hemos visto, me dicen nomás. Con un decimal estaría bien. Depende del instrumento. Si es que tienen una regla graduada hasta centímetros, entonces con un decimal de centímetros debería estar expresado correctamente de acuerdo a las cifras significativas. Si tienen un calibrador que tiene expresión hasta décimas de milímetro, entonces necesitan hasta centésimas de milímetro para que esté correctamente expresado de acuerdo con esta regla. Y por cierto, la primera operación, en esta sí tenemos que seguir la regla que vimos hace un ratito,
de mantener el mínimo número de cifras significativas, aunque como se supone que los 4 tienen el mismo número de cifras significativas porque lo hicieron con el mismo instrumento, entonces solamente deberían sumarlos. En cambio, en la rapidez de medición, como están mezclando dos cosas distintas, simplemente déjenle en el número decimales que ustedes consideren adecuado. Se va con el mismo formato de los deberes, con la numeración y el encabezado. No, no es necesario. El formato para los deberes solamente es el de los deberes propiamente dichos, de los de las hojas de trabajo, los impares que tenemos por cada unidad. Los trabajos, con tal de que tengan su nombre, no es necesario nada más. Y por cierto, aunque no es regla, sí es bueno que a los archivos, tanto de trabajos como de deberes, les pongan como nombre del archivo sus nombres, nombre y apellido, y aunque no es regla, sí sería bueno. Inge, Sí. ¿me podría volver a explicar eso del tiempo requerido para hacerlo? O sea, desde dónde vamos a tomar el tiempo y hasta dónde se cierra. Ya, entonces ustedes, por ejemplo, cogen un cronómetro y ya tienen la hoja lista, ya tienen el instrumento de medida lista y inician el cronómetro. Entonces, una vez que ya está corriendo el cronómetro, comienzan a tomar las medidas del ancho, comienzan a tomar las medidas del alto. Dependiendo de su instrumento, tendrán que colocar una o más veces el instrumento encima de la hoja. Y una vez que ya tengan esas medidas y una vez que ya hayan anotado los resultados en una hojita aparte nada más para luego comenzar a hacer las operaciones, entonces ahí cuando ya terminan de anotar los resultados, ahí detienen el cronómetro. Y ese es el tiempo requerido para hacer las medidas. Ya, muchas gracias. ¿Listo? Y recuerden, en el trabajo los 5 resultados que tienen que tener son ancho, alto, tiempo y estos 2 cálculos. Además de la foto de los 2 instrumentos. Profe, una pregunta. Yo entré con matrícula extraordinaria y los cálculos los podemos hacer o sea, a mano o los podemos hacer con la función de ecuaciones de Word para crear el documento y mandarle así. Como ustedes prefieran, si quieren hacerle en digital, si quieren hacerle a mano, si quieren hacerle alguna clase de mixto, tomando algunas fotos y yéndole añadiendo a un documento en Word, es completamente decisión de ustedes, tanto para trabajos como para deberes. Pero los deberes sí tienen que seguir un cierto formato. Ese formato está en la pestaña de inicio del aula virtual, entonces, si tienes cualquier pregunta del formato, me dices nomás. Gracias, profe. ¿Listo? Profe, el tiempo del cronómetro lo paramos cuando acabemos ya las operaciones o cuando solo acabemos de medir la hoja. Solo cuando acaban de medir, solo cuando ya toman los resultados de esas medidas, ahí detienen el cronómetro y después se ponen a hacer los cálculos. Gracias. ¿Listo? Hice una pregunta. En el número de mediciones tenemos que poner, o sea, ¿qué tenemos que El número de mediciones depende de cómo hayan hecho las mediciones. Si es que solamente colocaste una vez la regla encima de la hoja para medir el ancho y otra vez la regla encima de la hoja para medir el ancho, ya dije mal, bueno, si solamente le has colocado 2 veces la regla encima a la hoja, son 2 mediciones. Si lo haces unas 5 veces, porque no te alcanzaba la regla y tenías que ponerle una vez de continuación de sí misma para completar el largo o el ancho, entonces ahí van incrementando las mediciones. Pero lo mínimo sería 2 mediciones, si es que le haces directo, dividido para el tiempo que es necesitado para hacer esas mediciones y para escribir en algún lado los resultados. Entonces, estas unidades les van a quedar en medidas sobre alguna unidad de tiempo, por ejemplo, segundos. Entonces, al menos han de tener que poner 2 medidas, pueden ser más, dependiendo de sus instrumentos, sobre segundo.
si es que miden el tiempo en segundos. Gracias, Inge. ¿Listo? Inge, ¿a qué se deben los dos largos que están en el perímetro? Perdón, Alison, ¿me podrías repetir? Los dos largos que están en el perímetro, o sea, ancho, ancho, largo, largo. Por favor. O sea, son el mismo, porque nada más recuerden, para el perímetro queremos todo el contorno de la hoja, pero no tenemos que medirle dos veces, sino medimos una vez el ancho y le sumamos dos veces ese valor. Medimos una vez el largo y le sumamos dos veces ese mismo resultado. Gracias. ¿Listo? Sí, Angie. Una pregunta con respecto a las normas de deberes. ¿Ya? En el primer punto dice carátula y no sé, creo que la anterior clase dijo que era como un encabezado, entonces ese de ley va en este deber, ¿no es cierto? Esto no es deber, esto más bien es trabajo. Los que son deberes son los de los ejercicios impares y las preguntas impares de las hojas de trabajo. Entonces, con tal de que digan a algún lado su nombre es más que suficiente. En cambio, los deberes sí tienen que tener esas 4 líneas de información. El número de la hoja, el tema de la hoja, sus nombres con ese formato, el número único y el grupo. Pero eso es solo para los deberes. Ya, muchas gracias, Inge. ¿Listo? Profe, una pregunta. Disculpe, los que ingresaron recién con matrícula extraordinaria, los trabajos o tareas que hayan mandado anteriormente, ¿cómo podemos recuperar eso o algo? Ya como recién estamos en la primera semana y todos los trabajos que yo mande se supone que son para la siguiente clase. Entonces, este trabajo de las cantidades se supone que es para entregarlo antes de la siguiente clase que tengamos, me parece que el lunes. Pero aún así, todos los trabajos tienen un plazo de una semana desde que yo los envíe para que puedan entregarlos. Por si acaso alguien no está asistiendo a las sesiones, por si acaso alguien tal vez se iguala los fines de semana. Entonces, con eso en mente, todos los trabajos tienen una semana desde el momento en que yo envío el trabajo. Por lo tanto, el trabajo que envié con ustedes supongo que fue el miércoles. El primer trabajo que envié fue el miércoles sobre la ciencia. Ustedes todavía podían entregarlo hasta el 25. Igual, el trabajo que enviamos ayer de la física, pueden entregarlo hasta el 26. Entonces todavía están a tiempo. Supongo que el fin de semana sí podrían trabajar un poquito más en eso para igualarse. Y de ahí sí ya estarían conforme al resto de tiempos de entrega. Ya, muchas gracias. ¿Listo? Profe, otra pregunta. Tal vez tienen las clases pregrabadas. ¿Pregrabadas? ¿Cuáles son las pregrabadas? No, que pregrabadas, perdón. Las clases grabadas de las clases anteriores. Las clases grabadas están en la pestaña de inicio. Se va en la parte de más abajo. Hay uno que dice videos. Entonces aquí están en un link que está con todas las grabaciones que hemos hecho. Entonces por lo pronto tenemos estas dos clases. La introducción no la grabé, pero bueno, tampoco es muy importante. De ahí tenemos estos dos, la clase de la ciencia, la clase de la física. Hoy más tardecito ya he de poner esta que es la clase de las mediciones. Y bueno, lo bueno es que está ya con la fecha y con al menos el título de la clase. Seguramente también las iré poniendo poco a poco en las unidades respectivas. Entonces, al menos ahorita que ya acabamos esta unidad, seguramente colocaré en algún espacio los videos respectivos a la unidad 1. Pero de cualquier forma, todos los videos voy a irlos colocando aquí. Gracias, profe. ¿Listo? Profe, una pregunta un poco no relacionada al tema. Dime nada más. Usted había mencionado de las prácticas de laboratorio, es decir, que en el próximo semestre ya sería presencial. No estoy seguro si el siguiente semestre sea presencial,
pero al menos el anterior semestre y supongo que este también, las prácticas todavía se llevan, pero de forma virtual. Ok. Sí, entonces, fuera preferible si es que ya hacen las prácticas de forma presencial, pero en caso de que no, sí se están viendo las formas los compañeros de laboratorio para intentar hacerlo de forma virtual. Perfecto. Y de segundo semestre nos referimos por ahí de marzo, ¿verdad? Sí, en teoría sí. Ok. Veamos lo que pasa. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. ¿Listo? Hoy ha sido más de las 4. Bueno, entonces, hasta aquí nomás llegaríamos con la clase. Vayan subiendo sus trabajos. Igual la próxima clase revisaremos un par o algo para ver qué tal lo han hecho. Con esto hemos terminado ya el primer capítulo de la ciencia y la física. Recuerden, nada más un capítulo chiquito, introductorio, mucho más teórico. La siguiente ya comenzaríamos con el capítulo número 2, la cinemática. Igual con unos conceptos todavía en la parte más básica. Vamos todavía a hacer algunas definiciones y después ya entraríamos un poco más a la parte de procedimientos, problemas y operaciones. Entonces la siguiente clase, me parece que la mitad la utilizaríamos para hacer un trabajo final para cerrar esta unidad y la segunda mitad ya comenzaríamos con el nuevo tema. Bien, entonces que tengan un buen resto de tarde, un buen fin de semana y nos vemos la siguiente. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, Inge. Inge. Hasta luego, nos vemos.